sobre todo para Latinoamérica, es Uruguay, ¿no? Y las elecciones, vuelve el Frente Amplio a nuestro país vecino, el significado que esto tiene después del balotaje, Yamandu Orsi, que se quedó con el 50% de los votos, tras una participación del 89% del electorado, del fin del Pepe Mujica, le dicen, lo conocen, ¿no? Y bueno, festejado, saludado por el propio Luis Lacalle Pou, que reconoció su victoria, lo convocó a una transición, va a asumir el 1 de marzo. La expresidente Cristina Fernández de Kirchner celebró esto como algo positivo, por supuesto. Tiene que ver también con un enfoque, con una mirada latinoamericana. Lula da Silva también, Boric en Chile también. El presidente Milei también reposteó un saludo oficial de Cancillería, y eso también es una buena noticia. Le vamos a preguntar a Matías Casiabue, analista internacional, sobre Yamandu Orsi, qué significa, quién es este trabajador, hijo de un almacenero y una costurera, me parece, ¿no? Un ex intendente de Canelones. Bueno, lo saludamos a Matías. ¿Cómo estás? Buen día, Matías. Buen día, ¿cómo estás, Paula? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Muy bien. Me alegro. Acá estamos también analizando lo que recién pasó en Uruguay esta noche, con un triunfo previsible, pero con un margen menos ajustado, siendo todavía ajustado, pero un margen menos ajustado de lo que se creía, ¿no? ¿Por qué decís? Algunos decían que estaba bastante ajustado el tema y que estaba como para cualquier lado. Sí, estaba en un momento, algunas encuestas lo daban ganador a Álvaro Delgado, sobre todo las encuestas iniciales después de la primera vuelta electoral, hace poco menos de un mes. Había engarzado en un primer momento esta retórica discursiva del candidato del Partido Nacional de presentarse como el candidato de la coalición republicana. Básicamente, la coalición republicana no era algo legal, sino el acuerdo de varios partidos del actual oficialismo, ¿no? Por renovar esa unidad, ¿sí? Pero no tenía un asiento en un lema único, sino efectivamente en ese acuerdo partidario, luego de sucedida la primera vuelta electoral. Pero con el devenir del tiempo eso se notó que no era tan así, que no funcionaba ese acuerdo y que incluso algunos sectores, particularmente el Partido Colorado, no decidieron apoyar a Álvaro Delgado y terminaron arrastrando, yo creo que parte de su electorado, ¿no? A Yamandu Orsi. Y eso en algún punto refleja que el escenario se fue los últimos 15 días aclarando a una elección cerrada, como la de hace 5 años atrás, ¿sí? Pero que terminó siendo ya de casi 5 puntos de ventaja y de casi 100.000 votos de diferencia. La última elección, la que dio por ganador a Luis Lacalle Pou, la diferencia había sido de 28.000 votos, ¿no? Estamos hablando de una elección de un padrón de 2,5 millones de votantes, ¿sí? Siguen siendo márgenes muy ajustados, pero, repito, no tan ajustados como cuando Lacalle Pou fue electo presidente hace 5 años atrás, Claro. y que refleja en algún punto, primero, una revisión crítica del Frente Amplio en su interior, refleja una renovación generacional del partido coalición de izquierda y centro izquierda del Uruguay, y también refleja cierto deterioro producto de la gestión para el Partido Nacional, ¿no? Y para toda la coalición de derecha que integró este gobierno de Lacalle Pou. Estamos hablando de un país que perdió durante 4 años consecutivos el poder adquisitivo del salario, que le costó mucho la salida económica de la pandemia, que tuvo muchos problemas de administración con el tema de las vacunas, que fue salpicado por escándalos de corrupción internacionales, por ejemplo, pasaportes uruguayos en manos, en poder de narcotraficantes buscados por la Interpol. Digo, un escenario muy complejo que mostraba efectivamente señales de mucho desgaste para el partido de gobierno y repito, un frente amplio que pudo hacer una revisión crítica y autocrítica de sus 15 años de gestión y por otro lado renovar gran parte de su dirigencia ha facilitado este triunfo. Estamos hablando de un presidente para lo que es la política uruguaya relativamente joven, como Joven. Yamandu Orsi, y con parlamentarios, incluso la mayoría de los parlamentarios del Frente Amplio, senadores y diputados,
son jóvenes, son menores a sub-45. Recuerdo, no recuerdo bien ahora la proporción, pero estamos hablando del 60% de los diputados del Frente Amplio tienen menos de 45 años. Claro, Habla pero un poco te quería de... preguntar que incluso, a pesar de todo, jugó fuerte Pepe Mujica igual, ¿no? Como en sus 90 años, digo, hizo campaña y pujó y sigue embanderando más allá de la renovación generacional y la autocrítica, que me gustaría que me cuentes en qué hizo hincapié esta autocrítica, cuáles fueron los puntos flacos que en teoría mejoraron y fueron una opción fundamental hoy en el momento de elegir nuevo presidente de Uruguay y que ganara Yamandú. Sí, lo del liderazgo de Pespe es muy importante porque es el último gran liderazgo histórico vivo del Frente Amplio, fundado en el año 71. ¿Sí? Hace unos años atrás partió Tabaré Vázquez. El Pepe está teniendo un problema de enfermedad muy grave, un cáncer de esófago, si mal no me equivoco, que tiene los días contados. Él mismo lo ha dicho en esos términos. Y ha sido él, como último líder histórico, el gran promotor de esa renovación generacional, sin tampoco, dicho mal y pronto, irse a la casa y desentenderse de la política interna, sobre todo el Frente Amplio. Y Yamandú Orsi es su candidato. Yamandú Orsi es de su espacio político hacia el interior del Frente Amplio, la lista 609, ¿no? Y refleja un poco el peso, la gravitación que tiene ese liderazgo de Pepe Mujica. La autocrítica fundamental del Frente Amplio pasó por entender que esos 15 años de gobierno del Frente Amplio, que habían sido muy virtuosos en términos macroeconómicos para el país, ¿no? Que había incluso diversificado la cartera económica del propio Uruguay, ¿sí? Que siempre ha estado muy vinculado, por supuesto, a la matriz agropecuaria y agroindustrial, ¿sí? Y la autocrítica fundamental fue de que había sido un gobierno que había quedado desconectado de la ciudadanía en general y particularmente de la fuerza social que lo sostiene. Me refiero al movimiento sindical, al movimiento universitario, al movimiento de pobladores, ¿no? Un Frente Amplio muy profesionalizado en su dirigencia, que había hecho un gran gobierno, pero muy desconectado de sus bases sociales, ¿no? Y eso es un poco lo que se intentó remendar en este proceso, que incluso tiene ese reflejo de la renovación generacional de la dirigencia, que es notable, ¿sí? Es notable cómo se ve el jefe de campaña de Yamandú Orsi, es un senador también muy joven, tiene apenas 46 años, el Pacha Sánchez, que es una figura política prominente, llamado a ser un poco también uno de los relevos junto con Yamandú Orsi de la dirigencia del futuro del Frente Amplio, ¿no? Estamos hablando de la dirigencia para los próximos 10, 20 años, Claro. ¿no? ¿Y qué perfil tiene Yamandú Orsi? Más allá de llamarse Yamandú, de canelones, más uruguayo no se puede, digo, me parece, ¿no? Pero ¿de dónde viene? Por qué le dicen el delfín de Pepe? Y cómo es su pasado, ¿no? Que estuvo hace mucho tiempo, digo, caminando en política, ¿no? Sí, hace muchos años que está caminando en política, es uno de los cuadros, digamos, generacionales del Frente Amplio, de los jóvenes militantes del Frente Amplio que se incorporan a la política en el marco del retorno democrático, allá por el año 85. Hizo una exitosísima intendencia del departamento de Canelones, que es el segundo departamento más poblado del país. Es del espacio 609, del mujiquismo, del riñón mujiquista, y combinó esa cosa de gestión, pero también una cosa que tenga que ver con el interior del Uruguay, ¿no? La historia reciente de la política uruguaya es que el Frente Amplio es muy fuerte en la ciudad de Montevideo, que tiene aproximadamente la mitad de la población y la mitad del padrón electoral, pero se hace muy débil el Frente Amplio hacia el interior, ¿no? Hacia los departamentos del interior del país. En ese marco, Yamandú Orsi, habiendo hecho una muy buena gestión en el segundo departamento más grande y poblado del país, ¿no? Era un reflejo de un Frente Amplio que intentaba ser no solo una expresión montevideana, ¿no? Recordemos que el Frente Amplio conduce desde el año 89, cuando ganó Tabaré Vázquez la intendencia, ¿sí? De manera ininterrumpida la ciudad de Montevideo, ¿no? Pero no hacía en el interior del país, y un poco el reflejo fue el Frente Amplio, eligiendo Yamandú Orsi, es un partido nacional, es un partido de alcance nacional, con representación, con gestión, con gobierno
en todo el país. Yamandú, como tal, como personaje, al mismo tiempo incorpora, incluso más que el PP, un discurso de concertación y de unidad nacional, que fue la estrategia que se eligió y que se impuso para torcerle el brazo a la calle Pou, al Partido Nacional, ¿sí? a la derecha en el gobierno, una derecha muy proempresaria, de un perfil muy parecido al PRO, en realidad, para tener una referencia argentina, ¿sí? Que venía siendo acusada por el ejemplo de no tener espíritu de concertación nacional. Un poco Yamandú Orsi juega ese lugar de un político que habla desde el gran centro político del país, sin olvidar las raíces de centro izquierda e izquierda del Frente Amplio, pero haciendo una apelación muy fuerte al artiguismo, ¿no? a ese origen artiguista, ¿sí? Me atrevo a decir, de un Uruguay inserto en la patria grande, ¿no? que es muy identitario del Frente Amplio, ¿no? en términos de sus grandes valores, ¿Y ¿no? Un soberanismo. cómo pensás que se va a llevar con Argentina, más allá de que esta mañana lo escuchaba declarar que no nos queda otra que llevarnos bien con Argentina, decía el presidente electo, y bueno, Milei reposteó un saludo de Cancillería muy protocolar, lo cual, bueno, se lee como que en términos diplomáticos está correcto. Ahora, ¿qué sigue? Yo creo que estamos hablando de un presidente que es electo, que sabe muy bien que Argentina es muy importante para sus relaciones internacionales, que entiende que se tiene que llevar muy bien con quien esté en la Casa Rosada, le guste o no le guste. Eso es lógico y sensato, pero sí estamos hablando de un presidente, ¿sí? Que en la lógica de la concertación nacional del Uruguay hay algunos elementos que no va a poner en discusión, que incluso ensayó la calle Pou poner en discusión y le fue muy mal, que es como, por ejemplo, la cuestión Mercosur. ¿Sí? En ese sentido, si el gobierno argentino decide de avanzar en un proceso de desintegración, de desestructuración del Mercosur, va a encontrar en la gestión de Yamandú Orsi una fuerte resistencia, ¿sí? Y una alianza de Uruguay, ¿no? Mucho más firme con Itamaraty, con el Palacio del Planalto, con Brasilia, ¿sí? Con el gobierno de Lula da Silva, porque es un gobierno que entiende, ¿sí? el de Yamandú Orsi, que va a entender que Uruguay es, en tanto y en cuanto, pertenece a la Cuenca del Plata y a la Unión Aduanera del Mercosur. Entonces, en ese sentido, creo que bienvenido sea el gesto no violento de Milei y de reconocimiento de la victoria del nuevo presidente, pero va a encontrar en Orsi una resistencia muy grande si intenta efectivamente tratar de desintegrar el Mercosur, algo que para la programática de la lógica de concertación del Uruguay no está en discusión. Y repito, la calle Pou lo intentó para tratar de rubricar un tratado de libre comercio con China y le fue muy mal hacia el interior de sus propias estructuras partidarias, ¿no? Digo, para que tengamos una referencia del valor que se le otorga en el Uruguay al Mercosur, ¿no? Matías Castiahue, analista internacional, muchísimas gracias por este contacto. No, por favor, gracias a vos, Paul. Un abrazo. Bueno, nueva pausa entonces en Puntal AM y ya continuamos.